Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Estado Natural Viajero, hoy desde Palich, una población bastante cercana de Subotica, a solo unos 8 kilómetros, 20 minutos en autobús. Desde este lugar, al pie de la autopista, vemos una gran torre de agua que es el emblema de Palich, sitio caracterizado también por construcciones al estilo de Art Nouveau, como esta torre que es la entrada de un gran parque que será el lugar que les mostraré en 2 entregas. Hoy ingresando a este entorno que lo hace el sitio predilecto para actividades de verano en esta región de Serbia. Lo primero justo en lo que me detengo para mostrarles es la entrada, en la que además de una gran torre de agua, hay una estructura al lado que pareciera ser un molino de grandes piezas de madera, que parece en desuso, pero que a pesar de ello, los soportes de estas vigas de madera lo hacen muy llamativo por los objetos tallados en ellas. Continuamos y nos adentramos en el llamado Parque de los Héroes, donde se puede ver el nombre del parque en escritura cirílica, húngara y serbo-croata. Recuerden que toda esta zona está muy cerca de Hungría. Vamos dejando la Torre del Agua con una entrada en arco y el molinillo, siguiendo por un camino de adoquines, como pueden apreciar que es amplio y en él se encuentran bancas y luminarias, recordando un parque del siglo XIX. Este parque se extiende desde la Torre del Agua hasta el lago, que veremos luego justo al fondo, caminando en plena línea recta. Del parque contarles que surgió en 1840, cuando fue diseñado basado en jardines ingleses, para luego ser restaurado con algunos elementos dentro de sus instalaciones al estilo barroco. Por el momento sigo la línea recta de un parque que tiene varias hectáreas. Se dice que tiene 86.000 metros cuadrados de árboles y que por su gran vegetación se aprecia en esta zona un poco salvaje. Pero es solo la impresión en el punto, ya que de todas maneras se disfruta de tanto verde en este apacible trayecto del que su extensión puede ser de más de medio kilómetro hasta llegar a la zona del lago. No hay alteraciones en el camino, que sigue recto hasta el fondo al ver una construcción, además de apreciar a uno de los costados un ecoparque para niños, y desde este punto se abre un parque al estilo inglés. Ya pueden ir viendo cómo nos acercamos a ese edificio, el cual es el más grande y vistoso que verán en este recinto de Palich. Por el sendero principal que tomé desde la entrada, ya se ven otros pasillos que llevan a otras zonas que luego trataré de mostrarles en un parque en el que hay una gran oferta hotelera, ya que la zona siempre ha estado muy concurrida desde comienzos del siglo XIX, cuando sobre la zona había playas pero con una particularidad, ya que sobre un lado había una playa exclusiva para hombres y en el otro sector más reducido se encontraba un espacio para mujeres. Pero de esto les hablaré en la segunda parte de este parque. Por ahora nos acercamos a esta gran construcción, antesala al lago, que sobresale por sus dimensiones y su conservación arquitectónica.
Este edificio se conoce como la Gran Terraza, una imponente perspectiva que lo ubica en pleno centro del parque. Mientras vamos pasando debajo de este gran edificio, decir que es la construcción más imponente de Palich. La impresión inicial que da al verlo por sus grandes dimensiones es que fuera un hotel, pero al parecer siempre ha sido un lugar para congresos, teniendo varios salones con una capacidad máxima de 360 personas, además de servir de lugar para reuniones, convenciones, eventos y otros espectáculos. Adentrándonos en el edificio, este seguramente recibe el nombre de la Gran Terraza por dos grandes espacios abiertos que están de cara al lago, en el que su decoración de las cubiertas de madera deja ver formas de corazón y algunas incrustaciones de objetos en las vigas, además de ver en uno de los dos salones un amplio espacio vacío en el momento que visité, lo que supone que es uno de los salones de eventos que tienen. Decir que Palix además realiza un festival de cine europeo en este parque desde 1992 y por lugares así se supone que se dan algunos actos del séptimo arte, además de otros eventos oficiales y seguramente privados como bodas. Desde este punto pueden apreciar que es una edificación completamente igual, o sea, simétrica, a derecha como a izquierda. Un edificio bastante atractivo cuando se mira, ya sea por su color, ventanas, detalles en madera y sobre todo por cómo se integra con el parque sin ser una construcción invasora. Decir que la Gran Terraza fue construida en 1912 por los arquitectos húngaros Marcel Komor y Deso Jakab, autores de otros edificios que hay en Subotica. Dejo la terraza y al fondo se vislumbra el lago con un pasillo agradable, en el que a un lado se aprecia el edificio más pequeño de Art Nouveau de la zona, conocido como el Pabellón de la Música, un pequeño kiosco que se usa para algunos conciertos. Solo es verlo y seguir porque por fin al fondo nos encontramos con el gran lago Palich. Así he cruzado prácticamente el parque en una línea recta, desde la Torre del Agua de la entrada hasta este punto, en el que al fondo y pasando por un paseo que se va de forma paralela, se va recorriendo el lago. Por ahora tenemos muy cerca la fuente conmemorativa, construida en honor a la finalización de los edificios modernistas en Palich, que encaja perfectamente en la atmósfera del lago, por lo suntuoso y la melancólica cara observada en este monumento. Desde este punto pueden apreciar la amplitud del lago, que tiene una extensión de 5.6 kilómetros cuadrados, en el que su profundidad no sobrepasa los 4 metros. En esta zona en la que estoy es prohibido meterse, pero al fondo existen algunas playas donde se puede tomar un baño, así como realizar algunos deportes de verano. El lago es un lugar muy visitado desde mediados del siglo XIX, al atribuirle a sus aguas propiedades curativas, que aún hoy son creencia popular. Sin embargo, en esta zona lo que se aprecia es un nivel bajo del agua, además con mucha sedimentación. Con esta perspectiva del lago, la Gran Terraza y la fuente conmemorativa, termina este capítulo de Estado Natural Viajero, dedicado al Parque de Palich. Aún quedan lugares por mostrar y anécdotas por contar, pero eso será en una segunda entrega. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para que sigan conmigo caminando por este lugar que parece sacado de un cuento. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.